Informativo CBC, otro compromiso con la región. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Informativo CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, con toda la información sobre el medio ambiente en el departamento. Beatriz, buenas noches. Un gusto estar de nuevo aquí con usted en este estudio del Informativo. Germán, buenas noches y ustedes bienvenidos a la emisión del único informativo exclusivamente ambiental que se transmite para Colombia. Estos son nuestros titulares. CBC y policía detienen minería ilegal en Altos de Normandía que provocaba riesgo de derrumbes. Llegó el verano, solo habrá lluvias leves en todo el mes y temperaturas de hasta 35 grados. Embalse de Salvajina está por encima del 90% de su capacidad. Se aumentaron las descargas para regular el río en época de verano. ¿Está el río Pance en peligro? Les contamos cuál es el estado de conservación de su cuenca. En un operativo conjunto entre la CBC y la policía se capturó a una persona y se detuvo un proceso de minería ilegal que se estaba reiniciando en los cerros de Altos de Normandía al oeste de Cali. Además de afectar un proceso de recuperación que se adelantaba allí, generaron un riesgo de derrumbes que podría haber afectado a unas 300 personas montaña abajo. Esta es la zona en Altos de Normandía, al norte de Cali, en proceso de recuperación luego de ser explotada por minería y donde las autoridades detuvieron nuevos brotes de minería ilegal. Tuvimos un operativo con la policía de carabineros, Dijín y Sijín, donde se logró detectar 10 socavones, entre ellos 2 cárcavas inmensas, unos socavones de profundidades entre 30 y 35 metros con bifurcaciones, en una zona pues de alta pendiente. Nos preocupa porque es una zona pues propicia para deslizamientos. Abajo de esta zona hay alrededor de unas 300 personas que son vulnerables a cualquier acción, a cualquier acción que pase por efecto de esa minería ilegal, ya sea por deslizamientos o por efectos de subducción. Se afectó una zona que apenas empezaba a recuperarse por parte de la alcaldía y la CBC. Aquí tenemos algo muy parecido en el sentido de restauración como lo veníamos haciendo en el Ecoparque La Bandera. Entonces, donde ha habido minería, la corporación entra a hacer restitución, entra a hacer reparación y resulta que si vuelve la minería, todo ese trabajo se pierde. En estas minas se perfora manualmente sin ninguna técnica piedra de enchape que es llevada en carretas al exterior. Solamente hubo una captura, alrededor de 12 personas cuando percibieron la presencia de la fuerza pública emprendieron la huida, pero nos preocupa pues que dejaron todo el material con que se desprendía esta piedra de enchape de la roca. El operativo permitió detener esta actividad que dejaba material suelto que podría derrumbarse en época de lluvias o movimientos sísmicos, afectando a unas 300 familias que viven en asentamientos suburbanos montaña abajo. Luego de un mes de junio en el que hubo déficit de lluvias mayor al 40% en la zona andina del valle, se espera que en este mes de julio solo se presenten lluvias leves, que predomine el tiempo seco y las altas temperaturas que podrían llegar a los 35 grados. Julio y agosto son los meses más secos del año en la región andina del Valle del Cauca, por lo que de acuerdo a los promedios históricos se esperan muy pocas lluvias. De los 31 días de julio, pues alrededor entre 8 y 12 días va a llover, pues son lluvias muy leves, prácticamente lloviznas. Lo mismo va a suceder en agosto, que a pesar de que es mucho más seco que julio, pero de todas maneras digamos que las lluvias o el régimen de lluvias es similar a este mes. Estas condiciones también se van a ver reflejadas en un aumento de las temperaturas ocasionadas por la menor nubosidad y la mayor radiación solar. Las condiciones climáticas para julio y agosto pues van a ser, digamos, con cielos despejados, poca nubosidad, mucha radiación solar y obviamente pues las temperaturas bastante altas que van a oscilar entre 32 hasta 35 grados pueden alcanzar en agosto cuando estemos, digamos, en la época más seca del año aquí en el departamento del Valle, que es en el mes de agosto. El río Cauca terminó el mes de junio con niveles cercanos a los promedios históricos. Obviamente, con la alta temperatura y pocas lluvias, los niveles deberán descender. Vamos a tener, digamos, caudales mínimos en las diferentes zonas donde medimos, lo que es en Juanchito, Puerto Mayarino, Media Canoa, La Victoria y Anacaro. Van a oscilar, por ejemplo, en Juanchito y en Puerto Mayarino, alrededor de 135, 140 metros cúbicos para estos 2 meses. No se prevé que haya problemas de abastecimiento de agua para la ciudad de Cali, pero esto sí podría llegar a suceder en otras partes del valle, por lo que se recomienda vigilar el uso del recurso hídrico.
Precisamente para estos meses de escasas lluvias es cuando se empieza a liberar el agua retenida durante el invierno en el embalse de Salvajina, en el que además, como es de público conocimiento, se retuvieron caudales para colaborar con el manejo de la emergencia presentada en Hidroituango. En la siguiente nota, el director general de la CBC nos cuenta cuál es la situación actual del embalse. Además de producir energía, una de las funciones del embalse de Salvajina es la regulación del río Cauca, reteniendo el agua en invierno y liberándolo de manera controlada en verano. Adicionalmente, y debido a la situación de emergencia presentada con el derrumbe del túnel en el proyecto Hidroituango, la CBC y la EPSA acordaron reducir al mínimo las descargas desde el embalse para disminuir el caudal del río, y así se contribuyó a que la emergencia no fuera peor. Ahora, pasada la emergencia y con la llegada del verano, las descargas se han normalizado. Durante el mes de junio estuvimos conservando una descarga mínima en Salvajina del orden de 30 metros cúbicos por segundo. Ahora en el mes de julio, entrado ya el verano, estamos haciendo unas descargas mayores del orden de 120 metros cúbicos por segundo y nos están entrando al embalse 80 metros cúbicos. En total y durante el tiempo que se hicieron descargas mínimas de 30 metros cúbicos por segundo, se llegaron a retener en el embalse 362.7 millones de metros cúbicos y su nivel subió 21.5 metros. Tenemos el embalse en unas condiciones adecuadas de acuerdo a la regla de operación. Tenemos actualmente un 93% del volumen del embalse y esperamos ir haciendo unas descargas controladas para disminuir la capacidad de almacenamiento del embalse para estar preparados en la época de invierno cuando van a llegar mayores caudales. De esta forma, Salvajina demuestra de nuevo sus bondades como sistema regulador de los caudales del río Cauca para beneficio de los habitantes de esta macrocuenca en todo el país. Nos vamos a unos breves mensajes de interés y en segundos. ¿Está en peligro el río Pance? Y luego hablaremos de la novela con la que se busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar los bosques y el agua. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Con aguas del río Pance se abastecen 4 acueductos y cerca de 800 usuarios, y muy cerca de él avanzan algunos proyectos de vivienda, lo que ha generado preocupación. En la siguiente nota les contamos cuál es el estado de conservación de esta cuenca. El Pance es el río más querido por los caleños para la recreación, el contacto con la naturaleza y por supuesto por ser una rica fuente de agua. Es un río de aproximadamente, en su parte baja, de aproximadamente 2.200 litros por segundo. Es un río que abastece 4 acueductos muy importantes para la zona sur de Cali. Es un río que tiene algo más de 800 usuarios. Y aunque tantas personas aprovechan su agua, las autoridades vigilan que siempre quede un caudal ecológico que permita el sustento de la vida. Aunque a algunas personas les preocupa el crecimiento de Cali hacia el sector, todas las construcciones se deben hacer teniendo en cuenta la oferta ambiental y las potencialidades del uso del suelo definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial POT de Cali, aprobado en el 2014. Además, los impactos deben ser compensados. En varias de las obras que se están desarrollando, de las urbanizaciones, de los condominios que se están desarrollando, que necesariamente tienen que talar algún tipo de árbol para poder construir la infraestructura, pues se compensan allí en el territorio, bien sea del ecoparque, en sectores igualmente de El Embudo, por ejemplo, que es un predio del Dagma, o en Chorro de Plata. Así se veían en 2016, por ejemplo, estos árboles sembrados en el ecoparque del río Pance, y así siguen 2 años después. Las constructoras no solo deben compensar con mayor número de árboles a los afectados en la construcción, sino que deben mantenerlos con vida y reponerlos durante 3 o 4 años hasta que puedan sobrevivir por sí mismos. El río Pance es uno de los ríos mejor conservados en el Valle del Cauca. Realmente en el río Pance, recientemente, por ejemplo, se determinó un área protegida que es el Distrito Regional de Manejo Integrado de Pance. En diciembre de 2017, el Consejo Directivo de la CBC declaró 1.408 hectáreas de la cuenca media del río Pance como Distrito Regional de Manejo Integrado, donde se ordenará, planificará y regulará el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se realicen. Además, gracias a una campaña de orgullo, la CBC logró 4 acuerdos recíprocos por el agua con igual número de propietarios de predios en la cuenca alta del río Pance, que ahora dedican un total de 286 hectáreas a la conservación de los bosques y el agua. Así es como con la colaboración de todos aseguramos que tendremos río Pance para las generaciones futuras.
Expertos holandeses fueron los invitados especiales durante el taller Intercambio de experiencias en la gestión del riesgo con enfoque de gobernanza. El objetivo, buscar que una obra tan importante como el Jarillón, que protege a Cali de inundaciones, reciba el cuidado que garantice su permanencia una vez terminen las obras. Durante 3 días, la sede de la CBC de Cali fue el escenario donde se llevó a cabo un intercambio de experiencias en gestión del riesgo con enfoque de gobernanza que se realizó en el marco de la estrategia de gobernanza del Jarillón de Cali, el cual buscaba encontrar propuestas para el cuidado y conservación de las zonas liberadas del dique que protege a Cali de inundaciones, obra que fue ejecutada por la corporación. Para la CBC, el proyecto Jarillón de Cali, en sus 26 kilómetros aproximadamente, es uno de los pilares fundamentales. Pero no solo debemos quedarnos en esto. ¿Qué va a pasar después de reforzado el Jarillón? Precisamente es la temática de lo que se está abordando estos días y es la gobernanza en la gestión del riesgo. Nosotros iniciamos con todo el tema literario de la construcción, diríamos un poco teórica de lo que sería la gobernanza. Y una vez entendido ese proceso teórico de la gobernanza, todos tenemos que trabajar para poder protegernos, donde las obras que se hagan tienen que llegar a ser cuidadas por todos. El taller contó con el apoyo de 3 expertos en el tema de gobernanza de las autoridades holandesas del agua, quienes a través de sus experiencias contaron cómo se convirtieron en un punto de referencia para el resto del mundo por las estrategias que han utilizado para proteger a sus habitantes del aumento del nivel del mar, los ríos, las lluvias y los periodos de sequía. Para intercambiar, para aprender y para así poder discutir los asuntos de gobernanza. Estamos muy conscientes que el sistema de gobernanza y también la historia que tenemos en Holanda es muy diferente del contexto de aquí. En el taller participaron la comunidad relacionada con las obras de reforzamiento y reconstrucción del dique, las secretarías de gestión del riesgo, cultura, deporte, desarrollo territorial y participación ciudadana y paz y cultura ciudadana de la Alcaldía de Cali. Además del DADMA en Cali, el Fondo de Adaptación, entre otras entidades que tenían como propósito identificar sus distintos roles en la estrategia de gobernanza. Nos vamos a unos mensajes y en segundos la radionovela con la que se busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar los bosques y el agua. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, en este último segmento hablaremos de la radionovela con la que se busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar los bosques y el agua. Para ello tenemos con nosotros a su creador, Namir Navia, gerente del programa Pride de Rare Conservation, y a Mónica Hernández, coordinadora de la campaña de Orgullo por la Cuenca del río Yumbo. Mónica, Namir, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Mónica, para empezar, recordémosle un poquito al público, aunque este es un tema del que hemos hablado mucho en el informativo, pero de pronto para los que llegan en este momento, ¿qué es esto de las campañas de orgullo y qué es esto de los acuerdos recíprocos por el agua? Justamente es generar a través de procesos de sensibilización con las comunidades de la Cuenca Alta y Cuenca Baja ese orgullo de estar asentados allí, cómo nos vinculamos a la conservación de la cuenca. Tenemos 2 audiencias, en mi caso que es la cuenca del río Yumbo, en la parte alta los productores de aromáticas y en la parte baja tenemos a las usuarias del agua que pagan el recibo del acueducto del municipio. Entonces con ellas queremos que generen un cambio de comportamiento para vincularse de alguna manera en la conservación de la cuenca, en este caso participando en jornadas de siembra y con los productores es que implementen acciones de reconversión agroecológica, disminuyan la amenaza de contaminación y que está influyendo en la calidad del agua justamente del abastecimiento del municipio. Y con ello, pues obviamente existe esa reciprocidad entre Cuenca Alta y Cuenca Baja. Con los productores obviamente firmaremos esos acuerdos recíprocos por el agua que buscan generar esos cambios y obviamente ellos esperan un beneficio a cambio de que liberen áreas para la conservación, pero también para la producción y quedarse allí disfrutando del paisaje y de su ecosistema. Mónica nos habla de la parte técnica, pero también tenemos un comunicador aquí que es Namir. Y yo sí quiero, el tema de las novelas está muy de moda, pero la radionovela digamos que es una cosa que uno oye hace mucho tiempo. ¿De dónde sale la idea de retomar esa práctica que uno dijera que ya no se usa?
Sí, bueno, RARE busca generar cambios de comportamiento y para eso nosotros recurrimos a varias teorías y varias estrategias de comunicación, y dentro de esas estrategias pues está prácticamente una que se llama educación y entretenimiento para el cambio social. Esta metodología surgió por allá de los años 60 y se ha usado sobre todo en países en el continente africano, en donde la radio ha tenido una influencia muy grande sobre las comunidades especialmente, y en el caso de América Latina por el tema de los costos, y que también pues en las zonas rurales sobre todo la radio sigue siendo un medio de comunicación muy fuerte. O sea, los campesinos se llevan su radio, se la llevan a los jornales de trabajo, etc. Entonces nosotros vimos esta oportunidad para trabajar en una historia que precisamente, que sea una novela, porque la metodología nos habla de que no tiene que ser una escuela, o sea, en la que la gente se sienta como que se les está dando un tema ahí el que tienen que aprender, sino es una historia en la cual nosotros vamos tejiendo la parte de un tema que es en este caso la conservación de las cuencas y el tema de los aras concretamente. Mónica, y en el caso de usted, que es una coordinadora de una campaña, ¿cómo se está usando esta estrategia de la radionovela? Pues mira, empezamos en el mes de abril, hicimos el lanzamiento de la campaña, son 12 capítulos, llevamos transmitidos 10 capítulos, todo con el apoyo de los miembros del comité gestor, en donde están involucrados los funcionarios de la UMATA, de la alcaldía, prensa. Tenemos a los comunicadores también de la empresa prestadora de servicios de Jumbo, y obviamente los actores que tenemos en nuestra cuenca han sido objeto también de entrevistas, porque articulamos los capítulos de la radionovela donde nos están dando una situación difícil en términos de talas del bosque, y que entran las personas de ARA a convencer a los propietarios, que es similar a lo que nosotros estamos haciendo en la cuenca. Entonces hacemos el símil y cómo de alguna manera nos estamos vinculando con las ONGs, con la alcaldía, con la ESPI, con las organizaciones de base, con los actores de las comunidades locales y los productores y las usuarias del agua. Entonces ahí estamos ya evidenciando esa articulación entre la radionovela y para que desde lo local ellos se sienten contextualizados. Namir, pero ¿cómo fue la investigación para llegar a descubrir, digamos, en el melodrama la posible solución o la posible forma de hablarle a esa gente que está en el campo y que nosotros queremos llamar a que venga a trabajar con nosotros desde la parte ambiental? Bueno, se hicieron grupos focales en Bolivia, en Perú, concretamente allá, y básicamente que como resultado de esos grupos focales nosotros nos dimos cuenta más o menos por dónde tendría que ir la historia. Entonces ya con base a esos grupos focales nosotros empezamos a armar todos los 12 capítulos, a escribir la historia, y ahí empezamos a mezclar un poco la parte técnica, que es que la gente sepa qué es un ARA, cómo se puede sumar desde ser un usuario de agua para la conservación de las cuencas que le llevan el agua finalmente, pero todo a través de una novela, o sea, de una historia. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que pues México sea un productor de muchas telenovelas nos ayudó para que en América del Sur pues fuera una novela aceptada, porque la forma de hablar mexicano ya ustedes la tienen como muy internalizada. Sí, muchos de ustedes ya la conocen, entonces eso nos facilitó la entrada, digamos, para los países andinos, y concretamente para Colombia pues ha tenido una buena aceptación en la gente. Bueno, Mónica, estas campañas de orgullo no son nuevas, como lo mencionaba yo anteriormente, pero contémoslo entonces al público un poquito. ¿Han sido exitosas? ¿Cómo nos ha ido aquí en el Valle con esas campañas? ¿Cómo ha sido? Primero que todo, pues partimos de una investigación de los grupos focales, aplicamos unas encuestas, de allí diseñamos una estrategia de intervención en la cuenca para establecer esa remoción de barreras de por qué daría usted a cambio de generar ese cambio de comportamiento, y así hicimos el lanzamiento ya de la campaña en el mes de febrero, y hemos venido implementando acciones donde estamos vinculando a la cuenca alta y a la cuenca baja, interviniendo con planificación predial con los productores en la parte baja, cómo realmente vinculamos a esas mujeres a la conservación. Vamos a hacer un flash mob
donde vamos a intervenir en un espacio que las mujeres tienen allá para vincularlas a unas jornadas de siembra, y de esta manera vemos que sí tienen la voluntad de contribuir a esa conservación, pero en mi caso específico pues también queremos ampliar estas usuarias del agua. No solamente son las beneficiarias, sino también en las empresas. En el municipio de Yumbo hay cerca de 2.000 empresas que se benefician directamente de los bienes y servicios ecosistémicos de nuestra cuenca Yumbo. Entonces también se ven beneficiadas y tenemos que llegar hasta tener ese poder de negociación para que ellas inviertan en la cuenca alta, y obviamente los productores se van a ver beneficiados a largo plazo y siempre van a querer estar allí. Precisamente aquí les tenemos la historia de uno de sus propietarios. Se trata de una familia en el municipio de La Cumbre, a quienes los acuerdos recíprocos por el agua les cambió la vida y ahora esperan, aún en sus generaciones futuras, seguir protegiendo la subcuenca del río Itaco. Para nosotros, acuerdos recíprocos por el agua es una bendición. Es un premio a las personas que quieren cuidar el medio ambiente. Así es como piensa la familia Sánchez Reyes, que hace 18 años vive en la vereda Santa Fe del municipio de La Cumbre y son reconocidos en su comunidad por trabajar en la conservación del medio ambiente. Hace 4 años esta familia se vinculó a la campaña de acuerdos recíprocos por el agua ARA a la subcuenca del río Itaco, apostando a mejorar el proyecto silvopastoril y por supuesto a conservar las 2 fuentes hídricas que pasan por su predio. Por la finca pasan 3 quebradas, 2 quebradas muy importantes que nutren los acueductos de más de 200 familias, 2 acueductos en veredas diferentes, en la vereda Santa Fe y en la vereda Altozano, más el municipio de La Cumbre. Un predio de 12 hectáreas que tiene 5 hectáreas en bosque y solamente 3,5 hectáreas en ganadería, uno puede ser eficiente. Aquí este predio tiene 64 potreros donde el ganado rota diariamente, y la idea es que con eso estamos teniendo una cantidad de beneficios. Los trabajos realizados en el predio a través del proyecto ARA ha sido la delimitación de los potreros con posedura plástica y cerca eléctrica, además el aislamiento de los bosques de protección. La rotación diaria del ganado está garantizando el cuidado de los suelos. Aquí lo que estamos planteando es que con la utilización de posteadura plástica nosotros vamos a tener una durabilidad de más o menos unos 20-30 años, que es lo que realmente nos permitiría ser coherentes con una propuesta ambiental. Las bases de educación que la familia Sánchez Reyes ha enseñado a sus hijas por el cuidado de la naturaleza los tranquiliza. Son conscientes que estas jóvenes continuarán con el legado de que sus padres realizan diariamente para la conservación del bosque y el agua. Nosotros, aunque digamos de parte de nosotros había un cuidado hacia las quebradas, siempre queríamos como tener todo bien delimitado, porque es importante, porque para que las niñas que van a recibir, digamos, esta finca sepan que esos bosques no se tocan, porque es lo más importante de la finca. Para nosotros los bosques es lo más importante que la ganadería. La familia Sánchez Reyes es una de las muchas que en el Valle ha comprobado los beneficios de implementar los acuerdos ARA en su predio, gracias a las campañas emprendidas por la CBC. Bueno, y esta es una muestra del éxito que tienen estas campañas. ¿Qué otras campañas en el Valle del Cauca han sido así exitosas? Pues ya tenemos un ejemplo de 7 campañas que se desarrollaron anteriormente y en este momento hay 7 nuevas. Tenemos en la cuenca Pescador, Bolo, Calima, Los Chancos, Yumbo, y tenemos 2 que son diferentes, que son de los humedales de Jamundí y de la cuenca del río Cajambre, también con nuestra compañera Maribel, que realmente estamos abriendo un paso importante en una nueva forma de intervenir en estas zonas que no son tradicionales, que son cuenca arriba, cuenca abajo, sino que están en zona plana. Hablábamos ahora detrás de cámara del éxito que ha tenido la radionovela. Incluso en la pregunta anterior nos contaban, Amir, cómo nos ha ido, cómo lo han experimentado. Es un trabajo que no solamente se está haciendo en Colombia. Cuéntenos un poquito de eso, en qué países, cómo nos ha ido, cómo reciben la radionovela en otros lugares. Bueno, de los 4 países andinos donde se transmitió, que fue Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, lo que se hizo fue que a través de las encuestas nosotros nos dimos cuenta que tuvimos alrededor de 7.500 radioescuchas más o menos. De ese número, la mayor parte fueron propietarios de parte alta, y después vinieron las usuarias de agua.
lo que se eleva mucho con este tipo de materiales es el tema de la comunicación interpersonal, es decir, una vez que la gente escucha un episodio, lo comenta con alguien de su familia, lo comenta con la pareja, con el hijo, con la mamá, etcétera, y a partir de ahí se genera como ese tema de comunicar el tema del ARA. Y, oye, ¿tú sabías que el agua viene del bosque tal? Ah, pues yo no sabía. O cómo nos podemos vincular para la conservación de la cuenca. Entonces, en ese tema, digamos que dispara totalmente. Y, por ejemplo, en Perú nos decían que de las personas que escucharon la radionovela, cerca de la mitad se enteraron de lo que era un ARA gracias a la radionovela. Entonces, digamos que eso es lo que busca este tipo de materiales, generar como esa comunicación interpersonal entre la gente. Bueno, Mónica, ¿y en qué fase se encuentra su campaña, la de Jumbo? La mía ha avanzado un poco, estamos con los propietarios trabajando en la cuenca Jumbo, tenemos 5 predios donde ya hemos hecho las visitas, se han hecho los recorridos, hemos georreferenciado y ya tenemos una propuesta de negociación con los propietarios para que firmemos el acuerdo ARA, que esperamos muy pronto ya llegar a ese punto para hacer la implementación. Y en la parte baja, próximamente vamos a hacer una gira con las usuarias del agua donde ellas pueden brindar su aporte a la cuenca. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje, Namir, que nosotros le damos a los propietarios vallecaucanos que quieren apostarle a la conservación y por qué no de pronto que quieren saber un poquito de ARA? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que primero pues se acerquen a las iniciativas ARA que hay en sus regiones, porque lo que buscan es precisamente que pues ellos mejoren, por un lado, la actividad productiva que tienen, que se generen estas formas de conservación de la cuenca para que no solamente ellos ganen, sino también gane el ecosistema, porque aquí no estamos en una carrera de quién va primero, sino tenemos que empatar las dos cosas, y si no tenemos por un lado un ecosistema sano, no va a haber trabajo, no va a haber recursos, no va a haber absolutamente nada. Entonces hay que empatar esas dos partes. Mónica, Namir, ha sido un placer tenerlos esta noche en nuestro informativo. Muchas Esperamos gracias. volver a tenerlos por aquí, que nos cuenten cómo van todas esas campañas. Por supuesto, muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo de la CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.